Los saludo con la paz del Señor a todos los que no tuve el tiempo de saludarlos. En el día de la fecha vamos a dividir este sermón en dos partes. La primera se va a ubicar en el capítulo 7 del libro de Juan, como venimos exponiendo hace un tiempo, desde el versículo 37, Juan capítulo 7, versículo 37, hasta el versículo 52. Y en la segunda parte nos vamos a ubicar desde el versículo 53 de ese mismo capítulo hasta el capítulo 8, versículo 11, durante las siguientes 5 horas. No, mentira, es un chiste, es un chiste. Lo que no era bueno. Bien, vamos a ubicarnos en primer lugar en el contexto. Recordemos que hace 2 semanas comenzamos a exponer el capítulo 7, en donde Jesús se encontraba fuera de Jerusalén, estaba en Galilea, junto con los hermanos, y venía el tiempo de la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué es la fiesta de los tabernáculos? Es una institución, es una fiesta que fue obligatoria para todos los varones de Israel, para todos los judíos varones de Israel, y era una de las 3 grandes fiestas que más se celebraba en ese tiempo. A diferencia de otras, por ejemplo, la diferencia entre la fiesta o el día de la expiación, que se celebraba 5 días antes que esta fiesta, la diferencia era en que una representaba la aflicción por la expiación de los pecados. La fiesta de los tabernáculos era directamente una fiesta de júbilo, una fiesta donde todo el pueblo de Israel danzaba y se celebraba durante 8 días. El primer día y el último día eran días de reposo. Sin embargo, a partir del versículo 37, nosotros nos vamos a ubicar en el último día de esta fiesta. El primer día lo vimos con el hermano Andrés y lo hemos representado desde Juan capítulo 7, del versículo 1 al versículo 13. Más adelante nos ubicamos a la mitad de la fiesta de los tabernáculos, desde el versículo 14 hasta el versículo 36, y a partir del versículo 37 nos ubicamos en el último día de la fiesta de los tabernáculos. Vamos a leer estos pasajes. Juan capítulo 7, versículo 37 en adelante, dice lo siguiente. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Versículo 40. Entonces, algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente, este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes, versículo 45, y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Acá nos ubicamos en el último día de la fiesta de los tabernáculos. Era una fiesta, como bien decíamos, que dura 8 días. Y durante los primeros 7 días siempre se hacía una celebración, se hacían sacrificios de corderos, se hacían sacrificios de
carneros, se hacían sacrificios de ovejas, de terneros. Sin embargo, este último día no. Este último día era diferente. Y era tan diferente que hasta el mismo apóstol Juan lo resalta de los demás días, porque dice en el versículo 37, y en el último y gran día de la fiesta. O sea, es un día que sobresaltaba de los demás. ¿Qué era este día tan importante que tenía la fiesta de los tabernáculos? Era un día en donde se celebraba la solemnidad. ¿Sí? Era una celebración, se hacía un ritual en donde los principales sacerdotes, los principales judíos de ese tiempo de Israel, iban hasta el río del Siloé, llenaban vasijas llenas de agua y las llevaban hasta Jerusalén para rociarlas o vertirlas alrededor del atrio del templo. Esto lo hacían en conmemoración de cuando el pueblo de Israel en el desierto, ellos sedientos tenían sed, Dios sacó agua de las rocas y sació la sed de ellos. Y es ahí en ese contexto en que Jesús aparece con la enseñanza que vamos a ver en el versículo 38. Pero no es solamente es una conmemoración para saciar la sed o en representación de saciar la sed del pueblo de Israel, sino también que en Zacarías, capítulo 14, versículo 17, leemos que para que Dios envíe lluvia sobre Israel, era un requisito subir a Jerusalén a adorar al Rey. Por lo tanto, este día tenía dos conmemoraciones en representación. La primera, la representación de saciar la sed del pueblo de Israel en aquel tiempo, en épocas del exilio, cuando salieron de Egipto hacia Jerusalén en los 40 años en el desierto. Y en segundo lugar, era el recordatorio de cuando era un acto simbólico del poder de Dios hacia la creación misma. Ahora, lo que también vemos en este versículo es que Jesús se puso de pie y alzó la voz. No es como una costumbre que tenían ellos de alzar la voz o ponerse de pie al momento de enseñar lo que ellos tenían que poner, sino que en varios pasajes también leemos que Jesús al momento de enseñar se sentaba. Lo vemos en Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte, en donde Cristo, cuando vio las multitudes, subió al monte y luego de sentarse abrió su boca y les enseñaba. También lo vemos en Lucas capítulo 4, versículo 20, cuando Cristo, después de leer la profecía mesiánica de Isaías, cerró el libro, lo devolvió al asistente y se sentó. Esto era una costumbre de los maestros, de aquellas personas que enseñaban la ley. Era costumbre estar de pie para leer la lectura, ellos se ponían de pie para leer la palabra, pero al momento de exponerla o de enseñarla, ellos se sentaban. En este caso es diferente. ¿Por qué? Porque Jesús se puso de pie y alzó la voz. Con estas pequeñas frases nos damos cuenta de la cantidad de personas que había en esta fiesta. Recordemos que la fiesta de los tabernáculos era una obligación de asistir de todos los varones de Israel. Todos los varones de Israel tenían que asistir a la fiesta del tabernáculo. Era una obligación. Y Cristo, para enseñar, se tuvo que poner de pie y alzar la voz. Tenía un profesor en el secundario que siempre cuando nos enseñaba, él gritaba. Gritaba, y era como su naturaleza gritar a todos los alumnos, a nosotros. Sin embargo, cuando nosotros nos cansábamos, cuando nos aturdía el oído, le decíamos, profesor, no grite. Y su respuesta es, yo no grito, yo hablo fuerte. Entonces, tenemos que en este contexto, la Biblia dice que él alzaba la voz, pero sin embargo, el verbo original es que Cristo gritaba. Y el verbo que utiliza acá es el graznido de un cuervo. Algunos en series o en películas hemos escuchado o hemos visto cómo grita el cuervo, parece que tiene las cuerdas vocales totalmente destruidas. Y el contexto es el mismo, o sea, no es que Cristo alzó la voz porque había 35, 50 o 20 personas en el lugar, sino que había miles y miles
y miles de judíos. Por lo tanto, era necesario que Cristo se ponga de pie y que alce la voz, que grite. Y este mismo verbo se utiliza cuando Cristo exclamó en la cruz del Calvario. Sí, Cristo exclamó a tal punto que las cuerdas vocales le raspaban. El famoso grito gutural. Ahora, ¿por qué era necesario que Cristo se ponga de pie ante la multitud? ¿Por qué era necesario que Cristo se ponga de pie y grite? Era necesario porque toda la multitud tenía que escuchar la gran invitación que Cristo tenía que hacer para ellos mismos. Y esta invitación la encontramos en el mismo versículo 37, que dice lo siguiente: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Versículo 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Este tipo de invitaciones las hemos leído, aquellos que estudiamos la Biblia o que nos gusta, o cuando tenemos nuestro tiempo devocional, vemos y leemos que ese tipo de invitación está en varias partes de la Biblia. Lo tenemos en Mateo capítulo 11, versículo 28, donde Cristo dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. En el mismo evangelio que estamos estudiando ahora, Juan capítulo 4, versículo 13 al versículo 14, dice: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Y Juan capítulo 6, versículo 35, dice lo siguiente: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Notemos que esta invitación tiene un patrón. Este patrón está compuesto por una necesidad, está compuesto por una invitación y está compuesto por una promesa. ¿Por qué decimos que está compuesto por una necesidad? Porque Cristo llama a alguno que tiene sed. ¿Sí? Hay alguno que tiene sed. No es que llama al primero que se le cruza. No es que llama al azar. Está buscando a alguien necesitado. ¿Sí? Si hay alguno que tiene sed, que venga a mí y beba. Si hay alguno que tiene hambre, que venga a mí y nunca tendrá hambre. Si están trabajados y si están cargados, vengan a mí. O sea, todas aquellas personas que Cristo llama están necesitados. Pero cuando llama a aquellos que tienen sed, no habla de una sed natural, no habla de la sed que a nosotros nos sacia en ese momento cuando estamos con este calor de 87 grados que hace hoy, sino que habla de una sed espiritual. Todas las necesidades que el ser humano tiene, más allá de las necesidades carnales o materiales, son espirituales. Y Cristo nos llama con las necesidades espirituales que nosotros tenemos. Permiso. Vengan a mí, es la gran invitación. Estamos necesitados, tenemos una necesidad y necesitamos ser saciados. Necesitamos que Cristo o necesitamos que alguien sacie esa necesidad, sea hambre espiritual, sea sed espiritual, sea cansancio espiritual también. Sin embargo, la invitación que nos hace nuestro Señor es: vengan a mí. Nuestro Señor, el anciano de día, nos llama a que vayamos a Él con nuestra necesidad. Y nos llama ahora. No perdamos tiempo. No dejemos ese llamado para poder saciar nuestra necesidad para mañana, porque mañana puede ser tarde. Recordemos que en Marcos capítulo 9, del versículo 57 al 52, Cristo llama a 3 personas y 2 ponen la excusa. El primero dijo: deja que primero entierre a mi padre. Y el segundo dijo: deja que primero me despida de quienes están en mi casa. Si Cristo nos llama ahora. Si Cristo nos llama, es porque esa necesidad tiene que ser saciada ahora. Venir a Cristo es lo único que tenemos que hacer. No importa la situación, tenemos que venir a Cristo. Y Cristo nos tiene una promesa, y esa promesa es inmerecida. Esa promesa nace de Él.
Cristo va a saciar esa necesidad para toda la eternidad. Vamos a encontrar alivio eterno. Y Él lo promete. Y Él lo promete porque es la fuente de agua viva. Cristo es nuestra fuente de agua viva. Y es Él que lo está enseñando a todos los judíos en esa fiesta. Cristo le está diciendo, judíos, israelitas, no es necesario que vayan hasta el río de Siloé a buscar el agua, porque esa agua soy yo. La fuente de vida, el manantial de vida eterna, soy yo. Y sin embargo, ellos tenían dos posibilidades ante esta invitación, o aceptarla o rechazarla. Un comentarista dice, quienes manifiestan el arrepentimiento genuino y reconocen ante el Dios Santo la sed profunda de su culpa personal, se dan cuenta de que no pueden hacer nada para evitar el juicio que les es adverso. Venir a Cristo no es esperar un tiempo a que nosotros podamos resolver nuestros propios problemas. Venir a Cristo es una urgencia, es lo único que tenemos, no tenemos otra alternativa. Para saciar nuestra sed, lo único que tenemos que hacer es aceptar la invitación de ir a Cristo. El versículo 38 continúa de la siguiente manera, y acá vamos a hablar de la promesa eterna que Él nos tiene. Versículo 38 dice lo siguiente: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Sabiendo la situación y viendo todo el contexto de los judíos llevando las vasijas llenas de agua hasta el templo, podríamos pensar en cierta medida, o leyéndolo por arriba, sin hacer un estudio específico de estos pasajes, que a Cristo se le ocurrió en el momento, que fue algo que vio la imagen del agua y dijo, vamos a enseñarles a estos judíos sobre este tema, y sin embargo no. O sea, esta promesa del hecho de que todas las personas que van ahí, que van a Cristo, y van a ser saciados y que van a correr ríos de agua viva, lo vemos en el Antiguo Testamento. Es una promesa que Dios ya lo había hecho. Vayamos a Ezequiel, capítulo 47, versículo del 1 al 9. Ezequiel, capítulo 47, versículo del 1 al 9. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano. Midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Versículo 4. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y ya era un río que no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó, y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y al otro lado. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar. Y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Versículo 9. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrare en estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. No es algo que Cristo estaba improvisando en ese momento, es una promesa que ya Dios le había hecho al profeta Ezequiel mediante una visión 600 años antes. Y esta promesa eterna, quedó registrada, y quedó registrada no solamente para el que el pueblo de Israel pueda creer que lo que Dios cumple es real, sino para que nosotros también podamos creer, porque lo tenemos escrito.
Lo que Dios cumple, lo que Dios promete, perdón, Dios lo cumple. Y la promesa no es que solamente vamos a ser saciados de esa sed espiritual. No es solamente que vamos a descansar, como habla los pasajes de Mateo. Esta promesa incluye al Espíritu Santo en nuestras vidas. El agua viva que Cristo habla en este pasaje representa al Espíritu Santo prometido, como bien lo vemos en el versículo siguiente. El versículo 39 dice: esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Somos saciados por medio del Espíritu Santo. Jesús se está refiriendo a la bendición de Pentecostés. ¿Sí? No era algo que iba a suceder en ese mismo momento, sino que tenían que esperar a que Cristo sea crucificado, de que Cristo sea sepultado y que sea ascendido a los cielos, resucitado el tercer día y ascendido a los cielos. Pero esto no quiere decir que el Espíritu Santo no estaba en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo sí estaba en el Antiguo Testamento. Pero en este contexto, después de Pentecostés, el Espíritu Santo entra en una relación íntima con el creyente. Y lo podemos ver en pasajes como Juan capítulo 14, versículo 17, en donde dice que el Espíritu Santo mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Sí? Acá está hablando en que el Espíritu Santo está en este mismo instante con nosotros y estará en un futuro cuando estemos en la gloria. También en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, dice que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Cuando estudiamos el capítulo Ezequiel, el pasaje que leímos recién, las aguas salían del templo, ¿sí? Las aguas rebalsaban el templo y llegaban a un punto en que el profeta Ezequiel no podía caminar directamente de las aguas porque las aguas lo tapaban. Tenía que ir de una manera nadando, no había otra manera. Y nosotros somos el pueblo del templo del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo y es por medio del Espíritu Santo que nosotros tenemos que ir a los pies de Cristo. Ahora, a partir del versículo 40 hasta el versículo 44, tenemos la postura de los judíos. Y obviamente, como dijimos al principio, cuando se nos hace la invitación de venir a Cristo, tenemos dos opciones. Una, a Cristo se lo conoce con fe, o dos, se lo rechaza. No hay punto medio. O aceptamos ese llamado y caemos a los pies de Cristo y vamos a Cristo a ser saciados de manera eterna, o rechazamos ese llamado. No tenemos un punto medio. Luego de que Cristo demostrara que Él era la representación del agua, que toda la multitud, todo el pueblo de Israel celebraba, la multitud tomó dos posturas: los que creyeron y los que no creyeron. Versículo 40 al 44. Entonces, algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente, este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Las personas que creyeron reconocieron a Jesús con dos títulos. El primero es el profeta, y segundo, este es el Cristo. Con respecto al profeta, había diferentes expectativas entre los judíos respecto a la profecía de que iba a venir un profeta como Moisés, que esa profecía la vemos en Deuteronomio capítulo 18, versículo 15, en donde dice que Jehová levantará profeta como yo. Recordemos también que tiempo antes habían llamado el profeta a Juan el Bautista, y Juan el Bautista mismo dijo: yo no soy. Entonces, ¿cuál fue la postura de aquellos judíos que llamaron a Jesús el profeta? Si Juan el Bautista no era el profeta, entonces, si no es A, es B. Tiene que ser Jesús el profeta.
Sin embargo, obviamente, Jesús, más allá de ser el profeta, era el Cristo. Aunque el conocimiento de estos judíos que llamaron a Jesús era incompleto, porque sí reconocieron que era un profeta, pero no reconocieron directamente que Jesús era el Cristo, sí reconocieron que era un enviado de Dios. Porque el profeta estaba profetizado, el verdadero profeta estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Ahora, aquellos que sí reconocieron a Jesús como el Cristo, es algo increíble. Porque en primer lugar, si vamos al versículo 12, leemos que toda la multitud hablaba de Jesús con murmullo, en secreto, cosa de que nadie los escuche porque tenía miedo de que los pongan presos. Sin embargo, acá, delante de toda la multitud, ellos mismos reconocieron que Jesús es el Cristo. Cuando Pedro reconoció que Jesús era el Mesías prometido, la respuesta que recibió fue: bienaventurado eres, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aquellos que reconocen a Jesús como el Mesías, aquellos que reconocemos que Cristo, que Jesús, aquel que nació en Belén, que que murió en la cruz de Calvario, que resucitó al tercer día y que fue ascendido de los cielos, nosotros lo reconocemos porque fuimos a Cristo saciados y Él nos sació mediante el Espíritu Santo. Fuimos y vamos sedientos del agua viva. Permiso, ¿eh? Estos baches se cortan, ¿no? Se editan. No podemos reconocer a Jesús como nuestro Señor a no ser que Dios, en su misericordia y mediante el Espíritu Santo, nos lleve a Cristo. ¿Sí? Acá tenemos aquellas personas que reconocieron a Jesús, en primer lugar como el profeta y en segundo lugar como el Cristo. Ahora, ¿qué pasa con aquellos que no creyeron? ¿Cuál fue la actitud de aquellos que no creyeron? Los que no creyeron en Jesús atacaban las confesiones de los creyentes. No es que atacaban directamente a Cristo, a aquella persona que se había puesto de pie delante de toda la multitud diciendo: ese agua que ustedes ven ahí, el agua viva que jamás van a tener sed, soy yo. Directamente estaban atacando las confesiones o la credibilidad que ellos habían tenido, que los creyentes habían tenido. En primer lugar, vemos que aquellos ataques, siempre son respecto al origen de donde era Jesús, como lo vemos en el versículo 25 al 36, que lo vimos la semana pasada. No solamente atacaban el origen del profeta, porque obviamente, según las profecías del Antiguo Testamento, el profeta iba a nacer en tal lugar, y para los judíos que habían rechazado a Jesús como el Mesías, como el Cristo, para ellos no había nacido en el lugar que vamos a ver en unos minutos. Para ellos Jesús era de Nazaret, era de Galilea. Pero sí, Jesús se crió en Nazaret, y Nazaret está dentro de la región de Galilea. Ahora, la pregunta que hacen aquellas personas que rechazaron a Cristo es: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? Estamos en el versículo 41. ¿De Galilea ha de venir el Cristo? Obviamente Jesús se crió en Galilea, pero no nació en Galilea. También lo que atacan es sobre la herencia que tiene Jesús, porque el Cristo, el Mesías, tenía que venir, versículo 42, del linaje de David, tenía que haber nacido en la aldea de Belén, de donde era David. Entonces hagámonos unas preguntas. ¿Estaban equivocados con la referencia que los judíos que rechazaban a Jesús tenían de que Jesús tenía que nacer en Belén? No estaban equivocados, estaban en lo cierto. Porque sí, esta profecía está hecha. Esta profecía la vemos en Miqueas, capítulo 5, versículo 2, donde dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti saldrá el que será Señor de Israel. Y sus salidas son desde el principio
desde el día de la eternidad. Es decir, sí, el Mesías tenía que nacer en Belén. Y sin embargo, Jesús, ¿dónde nació? En Belén. Ahora, el otro ataque que hacen los judíos es, ¿no dice la Escritura que el Mesías tiene que venir del linaje de David? ¿Estaban equivocados respecto a esta pregunta? ¿Respecto a que el Mesías tenía que venir del linaje del rey David? No, no estaban equivocados, estaban en lo cierto. Pero ¿qué pasa? Jesús sí, y nosotros ahora que tenemos la Escritura, y si leemos el capítulo 1 de Mateo, y si leemos el capítulo 3 de Lucas, vemos que el Mesías es del linaje de David. Sin embargo, estas personas no fueron capaces ni siquiera de abrir toda la genealogía de Jesús o estudiarla y notar de que él sí venía del linaje de David. Pero ellos habían tomado una decisión. Ellos directamente la decisión que tomaron es rechazarlo. Estaban totalmente ciegos. No es que no tenían la forma de llegar a la conclusión mediante escritos, mediante historias, de que Jesús había nacido en Belén. Ellos estaban totalmente decididos de rechazar al Mesías. Y no solamente decididos a rechazarlo, sino también a matarlo. Ellos tenían razón de todas estas profecías. Todos los puntos que ellos tenían eran correctos. Ahora, en el versículo 43 y en el versículo 44, dice que hubo disensiones entre la gente a causa de él. Algunos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. En estas divisiones podemos notar que hay aquellos que directamente, cuando creyeron, se convirtieron en hijos de Dios. Y aquellos que rechazaron terminaron siendo enemigos de Dios. Podemos ver a los creyentes y a los incrédulos. A los que reconocieron a Jesús como el Cristo y a aquellos que lo rechazaron. Podemos ver a las ovejas y podemos ver a las cabras, a los que caminan en luz y a los que caminan en oscuridad. Y esto no solamente pasó en esta etapa, esto pasa en toda la historia. Si nosotros hablamos de Cristo, si nosotros anunciamos a Cristo como el Mesías, si nosotros anunciamos a Cristo como aquel que puede saciar nuestra necesidad de manera eterna, siempre vamos a recibir dos respuestas, o aceptación o rechazo. Sin embargo, no es la primera vez que en esta oportunidad quieren aprender a Jesús. Recordemos que las fiestas de los tabernáculos se celebran durante 8 días. ¿Sí? 8 días. Estamos en el último. Y hasta este día, dentro de la fiesta de los tabernáculos, dentro de esta semana, es la tercera vez que quieren aprender a Jesús. Y lo vemos en los versículos 30 al 32. Sin embargo, lo que dice el apóstol Juan es que ninguno fue capaz de prenderle o de echar mano sobre él. ¿Por qué no quisieron echarle mano? La respuesta de ellos es versículo 46. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Los principales sacerdotes y los fariseos habían enviado tiempo antes a aprender a Jesús. ¿Sí? Lo vimos la semana pasada. Sin embargo, no es que no tuvieron tiempo o Jesús se escapaba de que aquellos soldados o aquellos alguaciles, como dice la Escritura, vayan a buscarlo. No es que Cristo, donde veía a un soldado, se escapaba o se escondía en algún lugar. No, directamente ellos no fueron capaces. ¿Por qué? Ellos estaban totalmente confundidos. Porque los fariseos estaban rechazando totalmente, estaban atacando a Jesús, de que era un mentiroso, de que engañaba a la gente, y sin embargo, cuando fueron los alguaciles, quedaron totalmente atónitos. ¿Por qué? En primer lugar, no aceptaron que era el Mesías y tampoco lo rechazaron. Sin embargo, no sabían qué hacer. Porque Jesús hablaba de tal manera y enseñaba con tanta perfección que los soldados quedaron totalmente confundidos. Y como no sabían qué hacer respecto a la situación, lo primero que hicieron fue volver a los sacerdotes, volver a los fariseos. Y la actitud de los fariseos respecto a esta situación fue
de un prejuicio extremo. ¿Por qué? Porque en primer lugar, en el versículo 47, y lo leemos, dice: entonces los fariseos les respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? Acá vemos que se estaban aprovechando de la situación, no solamente de que, o sea, estaban tratando de, en primer lugar, a los soldados de inadaptados. Ellos eran, nosotros conocemos en historia, lo hemos visto en el primario, en el secundario, cuando se habla de los soldados romanos, que los soldados romanos eran soldados expertos, eran soldados que vivían solamente para Roma. Sin embargo, no fueron capaces de aprender a una sola persona. Y la respuesta de los fariseos fue, o mejor dicho, la pregunta, de manera burlona: ¿ustedes también fueron engañados? Sabiendo que los soldados romanos son élite dentro de los soldados en toda la historia de la humanidad. ¿Ustedes también fueron engañados por este mentiroso? Lo único que para los judíos, para los fariseos y para los sacerdotes, lo único que salía de la boca de Jesús eran puras mentiras. Para ellos, todo lo que salía de la boca de nuestro Señor eran engaños. Pero el fundamento que ellos ponían, el ejemplo que ellos ponían para llegar a la conclusión de que lo que Jesús decía eran puros engaños, eran simplemente porque los gobernantes de aquel tiempo no habían creído. Los gobernantes, anteriormente, cuando lo vimos la semana pasada, en el versículo 26, dice que los mismos judíos preguntaban si los gobernantes habían creído en Jesús o las palabras que enseñaba Jesús. Y el versículo 26 fue una pregunta que terminó siendo respondida en el versículo 48. En el versículo 26 se preguntan si los gobernantes habían creído que Jesús era el Mesías. Si aquellas personas que estaban liderando el pueblo de Israel, de manera política obviamente, habían creído que Jesús, aquel que había para ellos nacido en Nazaret, era el Cristo prometido en el Antiguo Testamento. Sin embargo, ahora en el versículo 48, ellos directamente lo responden con una pregunta: ¿no ven que ningún gobernante cree que Jesús es el Mesías? ¿No se dan cuenta que ninguno de los gobernantes creyó en él como el Cristo? No es que solamente no creyeron los judíos, sino que se mofaron y se burlaron de los indoctos, de aquellas personas que no conocían la ley y sin embargo habían creído en el Mesías. En el versículo 49 leemos que los judíos atacan a aquellas personas que habían creído en Cristo, diciendo: mas esta gente que no sabe lo que es, maldita, que no sabe la ley, maldita es. Ridiculizaron a la multitud. Se mofaron de la multitud, se burlaron de la multitud de que no conocían la ley. Los trataron de ignorantes por creer sin tener conocimiento del Antiguo Testamento. Sin embargo, alguien que sí conocía la ley aparece en escena. Y este es Nicodemo. Nicodemo es la segunda vez que aparece en el libro de Juan. Y en todo el Evangelio según Juan aparece 3 veces. En esta oportunidad no sabemos si Nicodemo ya era un discípulo de Jesús. Recordemos que en la primera etapa, cuando Nicodemo se le aparece a Jesús, fue de noche, obviamente con temor de que lo vieran como un fariseo, como un experto, como un maestro de la ley se le acerca a Jesús de noche. Encima lo reconoce como que era un enviado de Dios. Y los fariseos a todos los demás los trataron como indoctos. Sin embargo, acá estaba Nicodemo. Y Nicodemo les hace una pregunta a los fariseos en el versículo 51, y la pregunta es la siguiente: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Estas palabras o este tipo de preguntas los hacían porque directamente los judíos o los fariseos y aquellas personas que eran expertas en la ley
no estaban dispuestos a escuchar a Jesús. No querían escuchar a nadie. Estaban totalmente ciegos, estaban totalmente cerrados de que Jesús no era el Mesías. Porque el Mesías prometido no cumplía con lo que ellos pensaban que era el requisito. Haber nacido en Belén y permanecer al linaje de David. Sin embargo, Jesús cumplía perfectamente con esos requisitos. Ahora la respuesta de los galileos, de manera burlona hacia Nicodemo, es: ¿eres tú Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Y acá los fariseos, mediante estas frases, terminaron cayendo en su propia trampa. En primer lugar, a Nicodemo lo trataron de Galileo. Recordemos que en Galilea, tiempo antes, era como una mezcla de judíos, de otros territorios. Por lo tanto, no era bien visto el territorio de Galilea como para los judíos, no lo tenían como ejemplo, no era algo totalmente puro de judíos. Sin embargo, se mofaron de Nicodemo, se burlaron de él y lo compararon como un provinciano, como si fuera algo degradante. Luego lo invitaron también de manera burlona a que escudriñe la ley, a que se sienta nuevamente a estudiar toda la ley, todo el Antiguo Testamento, y encontrarse de que ningún profeta nació o salió de Galilea. Ahora, hermanos, preguntémonos, porque esto es increíble. ¿Hubo profetas que salieron de Galilea, de la región de Galilea? Sí, exactamente. Jonás es el ejemplo más claro que tenemos de un profeta saliendo de la región de Galilea. Es increíble, porque expertos en la ley, personas que estudiaron desde chicos, personas que son maestros en la ley, se olvidaron no solamente de Jonás, que era de la región de Galilea, sino que hay también algunas personas que dicen que posiblemente Nahum y Oseas hayan salido de la región de Galilea. Ahora, si volvemos al versículo 49, recordemos que los fariseos dijeron que aquellas personas que no saben la ley son malditas. Se terminaron maldiciendo a ellos mismos porque no conocieron la ley. Pero no es que no conocieron la ley, directamente ellos estaban cegados a rechazar y a matar al Mesías. Ellos no querían otra cosa. No querían que Jesús sea el Mesías, aquel hijo del carpintero, aquella persona que nació en un pesebre. ¿Por qué? Porque la expectativa de ese Mesías era totalmente otra. Sin embargo, todas las profecías del Antiguo Testamento se cumplen a la perfección en Cristo. Se cumplen a la perfección en nuestro Señor. Y nuestro Señor, aquel Mesías prometido, en este día nos está invitando a que vayamos. En este día nos está invitando a que saciemos nuestra sed espiritual, a que saciemos nuestra hambre espiritual. Si estamos cansados espiritualmente, vayamos a Él, que vamos a ser saciados. Y vamos a ser saciados para toda la eternidad. Él lo promete, lo prometió en el Antiguo Testamento, lo prometió ahora, en este tiempo. Y sabemos que aquellas personas que llegamos a Cristo, que nos arrodillamos y que fuimos con un corazón arrepentido y aceptamos esa invitación, esa promesa la va a cumplir por toda la eternidad. Porque vamos a ver su gloria, porque vamos a disfrutar de su reinado eterno. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer para ver su reinado eterno? Es ir a Jesús, es aceptar esa invitación, ir a Él. No tenemos otra alternativa. No hay otra chance, no hay un plan B. Tenemos que ir. O lo aceptamos o lo rechazamos. No hay un punto medio, no hay un gris. Y a partir de este momento, ya casi para finalizar, vamos a entrar en la etapa del capítulo 7, versículo 53, hasta el capítulo 8, versículo 11. Un pasaje
o 12 versículos en realidad en donde son polémicos. Y voy a explicar por qué son polémicos. Obviamente no voy a entrar en tantos detalles, pero sí es importante que sepan lo siguiente. Es polémico en primer lugar porque estos versículos, desde el versículo 53 del capítulo 7 hasta el versículo 12 del versículo 11, perdón, del capítulo 8, no están en los escritos originales. No se encuentran. Por lo tanto, hace que esta historia que nosotros vamos a leer ahora pareciera ficticia. Pareciera como que la historia de la mujer que los judíos presentan a Jesús, aquella mujer que fue encontrada en adulterio, y la historia de los acusadores frente a Jesús escribiendo en el piso, pareciera que sea incierta. Sin embargo, esta historia es una presentación de Jesús y podemos decir que, o podemos llegar a la conclusión de que sí pasó, porque no tiene herejías, porque la actitud de Jesús sí era de la siguiente manera, como lo vamos a leer. Continuamos con el versículo 53 del capítulo 7 hasta el versículo 11 del capítulo 8. Cada uno se fue a su casa, y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, ¿esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio? Perdón, no era una pregunta. Vamos de vuelta. Versículo 4. Le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús les dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Recién habíamos dicho que estos pasajes tienen dos polémicas. La primera es que en los escritos originales no están. Hay algunos pastores, hay algunas iglesias que directamente, aquellos que predican de manera expositiva, no tocan estos versículos para enseñarlos o para predicarlos, sino que terminan para ellos el versículo 52 es el que finaliza directamente el capítulo 7 y pasan directamente al versículo 12 del capítulo 8. Y hay algunos otros pastores o otros estudiosos que lo enseñan, pero sin embargo utilizan un tiempo de esa prédica para hablar del contexto de por qué, a pesar de que estos pasajes no están en los escritos originales, hoy en día los tenemos acá. Lo que vamos a hacer en este momento vamos a hacer como una leve reflexión, porque si hay algo en lo que siempre se fue atacando, y es el segundo punto por el cual es polémico este versículo bíblico, es que siempre se ha utilizado con una mala interpretación. Siempre se utiliza, y es muy famosa la frase: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y esa frase muchas veces, y me incluyo muchísimo, que al momento en que un hermano me quiere con amor me corrige si estoy en algún pecado o me mando alguna, la respuesta como un salvavidas es: el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. O sea, vos también sos pecador, yo soy pecador, no me podés juzgar. Me estás juzgando, no me podés juzgar. ¿Por qué? Y porque está en la palabra: el que esté libre de pecado
que tire la primera piedra. Sin embargo, esa no es la enseñanza, ese no es el contexto. Y eso no es lo que enseña la Biblia. La Escritura no enseña que un pecado no puede no acusar, sino llamar a corrección a otro hermano, o reprenderlo, o en amor corregirlo. Lo vemos en toda la Biblia, de que nosotros tenemos que actuar con amor, porque no es solamente que nosotros lo hacemos porque queremos, es el Espíritu Santo también que nos incita a que nosotros queramos con amor corregir o llamar a que el hermano pueda adorar al Señor en santidad. Es una herramienta muy mal utilizada, y es muy mal utilizada solamente para fines personales. Es decir, hermano, si vos sos pecador y yo también soy pecador, nos damos la mano y seguimos pecando. No, eso no es el contexto original de este pasaje. No sabemos con exactitud qué es lo que Cristo escribía en el suelo, no lo dice la palabra. Sin embargo, hay algunos eruditos que dicen que cuando aquellos acusadores llevan a la mujer que fue descubierta en adulterio y la llevan delante de Jesús, los eruditos dicen que Jesús escribía con el dedo una lista de todos los judíos o todos los acusadores que estaban ahí, una lista con todos los nombres, y al lado de cada nombre el pecado que ellos traían. Entonces, ahí es cuando Jesús, después de esta respuesta, dice, si ustedes están en pecado, también no pueden acusarla. Entonces, si ustedes están libres de pecado, y acá tengo la lista de que ninguno está libre de pecado, ninguno, o sea, no se salva ninguno, tire la primera piedra contra ella. Recordemos que el castigo en el Antiguo Testamento para las personas que son acusadas de adulterio era el arrojarle piedras. Por eso Jesús dice, el que esté libre de pecado, que le arroje la primera piedra a esta mujer. Este tipo de castigo en el pueblo, en la región del Oriente, es más, no sé si hoy en día se sigue haciendo, creo que sí. Es más, hay una película que se llama La lapidación de Soraya, que es una historia verídica que sucedió en Irak. Ese tipo de castigo se llama lapidación, donde una persona es encontrada en adulterio, se la ata de pies y manos, se la entierra hasta la cintura, y todas las personas que atestiguaron o que juzgan a la mujer, en este caso es una mujer, pero puede ser un hombre también, los apedrean hasta la muerte. Y siempre hay un juez en esa lapidación que se acerca hasta la víctima y se fija si continúa viva o no. En esta película es terrible, es una historia verídica. Justo se dio la casualidad de que cuando se acerca el juez, la mujer parpadeó y la siguieron apedreando. Esta mujer no fue condenada de manera legal porque ella era inocente, fue una trampa de su esposo. Su esposo se había enamorado de otra mujer y se quería librar de su antigua esposa o de su esposa actual, y lo primero que hizo fue acusarla de adulterio. Ahora, más allá de las controversias de estos pasajes, es necesario entender que es un deber de nosotros, como hermanos, y con un mandamiento o como un mandamiento de Dios, que nuestra tarea como hijos de Dios, como pertenecientes a una congregación o a la iglesia de Cristo, es un deber la tarea de reprender a un hermano o a una hermana que está en pecado. Suena durísimo, pero es llamar a la santidad a los hermanos, es llamar a la santidad a toda la congregación, es cuidarlo, es amarlo. No podemos taparnos los ojos cuando alguien está en pecado. Tenemos que orar por él, tenemos que cuidarlo, tenemos que amarlo. Fíjense que en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 2, Pablo le ruega a Timoteo que reprenda y exhorte. ¿Cómo? Con toda paciencia y doctrina. Si nosotros tenemos que reprender o tenemos que cuidar a un hermano, en primer lugar tenemos que hacerlo con amor, ¿sí? Porque si no lo hacemos con amor y levantamos nuestro dedo acusador directamente, lo estamos haciendo mal, nuestra intención es otra.
Y no, nosotros tenemos que llamarlo a este hermano, tenemos que orar por él para que venga Cristo en santidad. Si no lo hacemos de esa manera, lo que estamos haciendo es herir al hermano. Lo estamos descuidando, estamos haciendo que su corazón termine dolido. Y mucha gente sale dolida de las congregaciones. Conozco mucha gente que por el dedo acusador y sin embargo, sin haber utilizado, como dice Pablo, la misma escritura o la misma doctrina para llamarle la atención con amor, ellos directamente terminaron abandonando la iglesia, salen heridos. Y es muy difícil que una persona, después de ser herida por la iglesia, vuelva. ¿Por qué? Porque todas las iglesias son iguales. Todas las iglesias acusan de la misma manera. Nosotros tenemos que evitar eso. Tenemos que llamar a la santidad a toda la congregación con amor, con paciencia, porque amamos a ese hermano. Y no sale directamente de nosotros, sino que es el Espíritu Santo quien hace eso en nosotros, de llamar a la santidad a toda la congregación. Paciencia y doctrina es algo que los fariseos no tenían en los pasajes anteriores. Les faltaba, o doctrina obviamente, y paciencia directamente ni existían con ellos. ¿Por qué? Porque ellos no reconocieron a Jesús como el Mesías, no reconocieron a Jesús como el Cristo. Por lo tanto, como ellos no reconocían que tenían una necesidad, no podían caer a los pies de Cristo y ser saciados de esa sed. No podían obtener al Espíritu Santo corriendo dentro de ellos como un río de agua viva. Ahora vayamos a unos consejos útiles, y ya con esto termino, para ponerlos en práctica. En primer lugar, analicemos nuestro corazón para reconocer en qué estamos fallando a nuestro Señor. Reconozcamos nuestros pecados, reconozcamos nuestra sed espiritual y entreguémonos en los brazos de nuestro Señor. Postrémonos con corazón arrepentido para poder gozar de aquella promesa eterna de que vamos a ser saciados por toda la eternidad. En segundo lugar, si tenemos al Espíritu Santo habitando en nuestro interior y nos revela que ese Jesús que nació en Belén y que descendió del rey David, que fue crucificado y enterrado en una tumba romana y resucitado el tercer día, es verdaderamente el Cristo, anunciémoslo al mundo. No lo callemos. Anunciémoslo al mundo, declaremos y llevemos su evangelio a toda criatura. Como dijimos recién y como vimos cómo lo aceptaron en estos pasajes. O lo van a aceptar o lo van a rechazar. No importa, hagámoslo igual. Y en tercer lugar, por medio del Espíritu Santo también, oremos por todos los hermanos de la congregación. Es nuestro deber. Si hay alguno que está en falta, es nuestro deber reprenderlo con amor, con toda paciencia y a la luz de la Escritura. Vamos a orar. Dios amado, Señor nuestro Redentor, nuestro Rey, nuestro Salvador, te damos gracias por tus enseñanzas. Te damos gracias por revelarte mediante todo el Antiguo Testamento. Te damos gracias por venir en carne y mostrarnos que tenés una promesa eterna para nosotros. Mostrarnos, Dios, que si caemos a tus pies, que si vamos a vos con un espíritu arrepentido, con un corazón arrepentido, vamos a saciar nuestras necesidades espirituales por toda la eternidad. Porque vamos a gozar de toda la eternidad, porque lo prometiste. Porque no lo prometiste ahora, sino que lo prometiste desde el principio de los tiempos. Dios, ayúdanos a que las palabras que aprendimos en esta mañana podamos ponerla en práctica. Que vayamos a vos con un corazón arrepentido, que ayudemos a un hermano que esté en falta y que oremos por toda la congregación para que podamos vivir en santidad y que podamos representarte acá en la tierra, Señor, como aquella iglesia. Y en segundo lugar, Dios, ayúdanos a no callarnos, sino a anunciar el Evangelio a toda criatura, a todo el mundo. Ya sabemos y te tenemos como ejemplo de que van a haber personas que te van a rechazar, no solamente que te van a decir que no, sino que van a querer callarnos, Señor. Sin embargo, darnos la valentía, y te rogamos y te pedimos que nos des valentía para no callarnos
y predicar el Evangelio, Señor, a toda criatura. Te entregamos este domingo a vos, te entregamos lo que queda del día y toda la semana, en el nombre de Jesús. Amén.